Miramos al mundo moderno y nos dejamos seducir por una ilusión peligrosa. Creer que la humanidad ha evolucionado, pero la verdad brutal es que, financieramente, la gran mayoría sigue atrapada en las mismas cadenas invisibles que existían hace 4000 años. Existe una esclavitud silenciosa que no utiliza la fuerza física. Se alimenta del agotamiento de una cuenta bancaria que nunca crece. Es la vida de quien entrega su energía vital y sus mejores años al trabajo, y a fin de mes descubre que el fruto de su propio sudor no le pertenece al banco, a la renta, al supermercado. No estás viviendo. Te has convertido en un simple canal de transferencia para construir la riqueza de los demás. Tal vez ya te lo hayas preguntado. ¿Por qué me esfuerzo tanto? Trabajo más que casi todos a mi alrededor y aún así sigo siempre al límite del ahogo. La respuesta no está en la suerte, ni en los privilegios, ni en fórmulas modernas vendidas como milagros. Fue revelada hace miles de años por Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Un hombre que entendió muy pronto una verdad que hasta el día de hoy sigue separando a los libres de los esclavos. La riqueza obedece a leyes exactas, tan implacables como la gravedad. En este video vamos a decodificar las leyes inmutables que convirtieron a Arkad en el hombre más rico de su tiempo. Esas mismas leyes que separan a quienes obedecen al dinero, de quienes han aprendido a comandarlo. Si quieres dejar de girar en este engranaje, deja tu like ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu forma de ver el dinero, el esfuerzo y tu propia libertad. Existe una creencia perversa clavada en nuestra mente desde la infancia, la idea romántica de que el sudor, por sí solo, es la llave absoluta de la prosperidad. Nos enseñaron a bajar la cabeza, cumplir horarios, ser los empleados más dedicados, entregando nuestra juventud a cambio de la promesa de que, algún día, la recompensa justa tocaría a nuestra puerta. Pero mira a tu alrededor con frialdad. Las personas que más trabajan, las que despiertan antes de que salga el sol y regresan a casa con el cuerpo molido, son, en la inmensa mayoría de los casos, las que tienen las cuentas bancarias más frágiles. En la antigua Babilonia había artesanos brillantes, hombres que pasaban la vida entera cortando piedras perfectas y levantando palacios deslumbrantes para los nobles de la ciudad. Ellos eran los verdaderos motores de esa sociedad. Pero, al caer la noche, estos mismos genios volvían a dormir en chozas de barro que amenazaban con derrumbarse ante cualquier tormenta. Sufrían del síndrome del constructor ciego. Sabían exactamente cómo edificar la riqueza, pero solo cuando el dueño de la obra era otra persona. ¿Notas la aterradora similitud con tu vida de hoy? Tú eres el motor de la empresa donde trabajas. Tú resuelves los problemas de los clientes. Tú generas ganancias para el sistema. Pero, ¿qué pasa cuando tu salario cae en la cuenta a principios de mes? Simplemente pasa. Toca tus manos y al instante es rebanado y distribuido. Pagas la tarjeta de crédito, transfieres el dinero de la renta, pagas la cuota del auto y aseguras tu supervivencia durante los próximos 30 días. No estás construyendo tu libertad, solo estás financiando tu propio mantenimiento. Eres como una máquina industrial que consume combustible únicamente para seguir operando al día siguiente, sin avanzar un solo centímetro. Ese es el dolor silencioso de quien hace todo bien. La amarga sensación de mirarte las manos, ver los callos del esfuerzo diario y darte cuenta de que el tesoro siempre termina en la bóveda de un extraño. La diferencia entre el hombre que vive asfixiado y el hombre libre no es la cantidad de horas trabajadas. Arkad, antes de convertirse en el hombre más rico de su tiempo, no era un genio irreemplazable. Era solo un escriba, un burócrata común que pasaba 12 horas al día encorvado sobre pedazos de arcilla. Pero la diferencia brutal es que Arkad entendió muy pronto que el movimiento ciego no es progreso. Correr en círculos exige exactamente la misma energía que subir una escalera. Sin embargo, solo una de esas acciones te saca del hoyo. El primer paso real para romper esta maldición no es intentar trabajar el doble,
es tener la valentía de admitir que el mapa que has usado hasta hoy está equivocado. Es aceptar que estás aplicando tu fuerza máxima en la palanca equivocada. Y fue exactamente en el fondo del pozo del agotamiento donde Arkad descubrió la regla de oro, la primera ley que invierte por completo la balanza del poder. La regla que separa de forma definitiva a quien es dueño de su propia vida de quien simplemente alquila su tiempo. Cuando tu salario cae en la cuenta el día de pago, sientes un alivio momentáneo. Miras ese número en la pantalla y piensas, este es mi dinero, este es el resultado de mi sudor. Pero necesito que seas brutalmente honesto ahora. Ese dinero es realmente tuyo. Piensa en la ruta que hace. En cuestión de horas, o tal vez días, rebanadas enteras de ese valor comienzan a desaparecer. Una parte va para el dueño del departamento donde vives. Otra viaja directo a la cuenta de la compañía de luz. Una parte más es tragada por el gobierno en impuestos y la tarjeta de crédito devora el resto. No trabajaste para ti. Pasaste los últimos 30 días trabajando gratis para la renta, para el dueño del supermercado y para el banco. Operaste como un recaudador de impuestos de tu propia vida. Recolectaste el dinero con tu esfuerzo físico y mental, solo para entregarlo obedientemente en las manos de extraños. Arkad comprendió que la base de toda esclavitud financiera reside en esta ilusión de posesión. Y la única forma de romper esta cadena invisible es aplicando la primera ley de la libertad, que yo llamo la ley del autorrescate. Una parte de todo lo que ganas debe, obligatoriamente, quedarse contigo. No hablo de pagar las cuentas y ver si sobra algo a fin de mes. Sabemos muy bien cómo termina esa historia. Llega el fin de mes y el dinero nunca sobra, porque la sociedad moderna es una máquina perfectamente diseñada para consumir todos tus ingresos disponibles. El rescate tiene que ocurrir en el primer segundo. Págate a ti mismo primero. La regla es matemática e innegociable. Al menos el 10% de todo lo que pase por tus manos te pertenece exclusivamente a ti. Esta no es una simple lección de economía doméstica. La palabra ahorrar carga con el peso de la privación, la escasez y la culpa. Lo que Arkad enseña no es privación, es apropiación. Es el acto de separar tu décima moneda y decirle al mundo, nadie toca esto. Ninguna cuenta atrasada, ningún deseo impulsivo, ninguna emergencia va a robar la parte que me corresponde por mi propio sacrificio. Sé lo que tu mente está gritando ahora mismo. Esto es imposible. Apenas puedo pagar mis cuentas con el 100% de mi salario. ¿Cómo voy a sobrevivir con el 90%? Aquí entra la mayor falla de cálculo del cerebro humano. Somos criaturas de adaptación absoluta. Si tu salario se duplicara mañana, en 6 meses, tu costo de vida se duplicaría también para absorber ese nuevo valor. Siempre expandimos nuestras necesidades hasta el límite exacto de lo que tenemos en el bolsillo. Pero lo inverso también es cierto. Cuando arrancas ese 10%, incluso antes de empezar a pagar las facturas, un mecanismo psicológico silencioso se activa en tu mente. Ajustas tu nivel de vida, cortas los microdesperdicios invisibles y tu vida sigue fluyendo con el 90% restante. El dolor dura solo unas semanas. Pero la inmensa diferencia es que, por primera vez en tu vida adulta, dejaste de sangrar. Y cuando esa reserva empieza a crecer, algo profundo cambia dentro de ti. Una cuenta bancaria con dinero intocable cambia la mentalidad de un hombre. Dejas de caminar encorvado. El miedo paralizante a perder el empleo disminuye. Tu tolerancia a los ambientes tóxicos y a las humillaciones cae en picada. Ese 10% no son solo monedas apiladas para el futuro. Son la compra inmediata de tu propia dignidad. Pero presta mucha atención. Retener el dinero es solo el primer movimiento en el tablero. Una semilla encerrada en una bóveda de hierro no da frutos. Simplemente se pudre en la oscuridad. Y es exactamente aquí donde los novatos se rinden y pierden el juego. Porque el dinero no nació para ser guardado debajo del colchón. Él nació para ser comandado. Separaste tu décima moneda.
Sobreviviste a la abstinencia inicial de gastar todo lo que ganas y te demostraste a ti mismo que tienes disciplina. Pero aquí se esconde una trampa silenciosa que mantiene a mucha gente estancada en la mediocridad. Si tomas ese capital recién rescatado y simplemente lo escondes debajo del colchón, o lo dejas olvidado en una cuenta bancaria común que no rinde absolutamente nada, no estás construyendo riqueza. Estás construyendo un cementerio financiero. El dinero estancado es energía muerta. El gran cambio de mentalidad de Arcad fue dejar de ver la riqueza como un premio que solo sirve para ser acumulado o gastado. Empezó a ver cada moneda no como un objeto inanimado, sino como un soldado, un recluta implacable de un ejército silencioso. Presta mucha atención a la inversión de roles. Hasta hoy tú fuiste el soldado. Despertaste en la oscuridad, enfrentaste el tráfico, soportaste la presión de tu jefe y agotaste tu salud física y mental para llevar dinero a casa. Fuiste el obrero del sistema. La tercera ley de Babilonia exige que abandones la primera línea de batalla y asumas la silla del general. Cuando inviertes el capital que guardaste, ya sea en negocios sólidos, activos que generan dividendos o en intereses, estás enviando a tus tropas al campo de batalla. Y la belleza matemática de este ejército es que no duerme, no toma vacaciones, no se enferma y no exige el pago de horas extras. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, capturando más valor y trayendo nuevos reclutas, que son tus ganancias, directo a tu base. Es lo que el mundo moderno llama interés compuesto. Pero, en la práctica, es la verdadera ingeniería de la libertad. Sin embargo, es exactamente aquí donde la inmensa mayoría de las personas comete un suicidio financiero. El error fatal que yo llamo devorar a tu propia tropa. Funciona así. La persona invierte sus primeros ahorros. Meses después generan el primer retorno visible. ¿Qué hace instantáneamente una mente condicionada por la pobreza? Lo celebra. La persona piensa, me sobró un dinero extra, voy a cambiar mi celular, voy a financiar un viaje, voy a cenar en un lugar caro para celebrar. Cada vez que gastas el rendimiento inicial de tus inversiones en lujos momentáneos, estás ejecutando a tus propios soldados incluso antes de que empiecen a luchar por ti. Estás matando al batallón que trabajaría para multiplicar tu patrimonio al mes siguiente. La ley de la multiplicación exige paciencia y frialdad militar. Los rendimientos no sirven para pagar tus caprichos a corto plazo. Deben ser inmediatamente reinvertidos. El recluta capturado tiene que volver a la guerra junto al soldado original. Al principio tu batallón será pequeño, casi invisible. Pero si tienes la madurez emocional para no saquear tu propia base, en 10 o 15 años, esta legión será tan masiva que tendrá el poder suficiente para pagar tu costo de vida entero. Y solo ese día, cuando tu ejército silencioso financie tu paz, podrás sentarte a descansar, porque serás verdaderamente libre. Pero para levantar un ejército invencible, no puedes enviar a tus tropas a una emboscada suicida. Necesitas estrategia para no perderlo todo de la noche a la mañana. Y es justamente en este punto donde la avaricia y la prisa destruyen imperios enteros en cuestión de segundos. Lograste formar tu ejército, domaste el impulso infantil de gastar todo lo que ganas y empezaste a acumular tus primeros soldados. Pero es exactamente en este punto, cuando el dinero por fin empieza a pesar en tu cuenta, que la ansiedad y la avaricia se unen para cometer el asesinato de tu patrimonio. Imagina a un hombre que pasa años sudando sangre para construir un barco fuerte y resistente. Pero, el día de zarpar, le entrega el timón de su embarcación a un leñador que nunca ha visto el mar, simplemente porque le juró conocer un atajo secreto hacia una isla llena de oro. Suena como una estupidez absoluta, ¿verdad? Pero es exactamente lo que hace la gran mayoría cuando entrega su propio capital sudado a promesas mágicas y a los aventureros de turno. La cuarta ley de Babilonia es la ley de la fortificación. Establece una regla que los novatos odian escuchar. Tu primer y más sagrado deber financiero no es buscar la ganancia explosiva,
es garantizar la supervivencia absoluta del capital principal. El retorno de tu dinero es infinitamente más importante que el retorno sobre tu dinero. Vivimos en la era de las ilusiones financieras. Los consejos son la mercancía más barata y tóxica del mundo. Todo el mundo tiene un dato infalible para tu dinero. Tu familiar que vive con las tarjetas al límite siempre tiene una idea de negocio millonaria, y el influencer de 20 años, apoyado en un auto deportivo alquilado, jura que encontró el método secreto para triplicar tus ingresos en 30 días. Y caemos en estas trampas no por falta de inteligencia, sino por puro agotamiento. Estás cansado de la carrera de la rata, quieres el atajo. Quieres la magia que borre años de errores financieros en una sola jugada de suerte. Pero el atajo es la puerta de una trampa que te devuelve directo al piso de la fábrica, al punto cero. La prisa ciega tu sentido de la realidad. Al confiar tu riqueza a inexpertos que prometen lo imposible, transformas años de disciplina en polvo. A partir de hoy, vas a levantar una muralla de escepticismo extremo alrededor de tu dinero. Si quieres invertir en bienes raíces, ve a escuchar al hombre que sobrevivió a 3 crisis económicas comprando propiedades de forma sólida. No le pidas consejos de navegación a un leñador. No le confíes tu libertad a quien no tiene cicatrices reales en el campo de batalla. Es 1000 veces preferible un avance lento, matemático e inquebrantable que un salto espectacular en la oscuridad que termine dejándote quebrado y amargado. Pero presta mucha atención a lo que voy a decirte ahora. Aunque protejas tu capital de los estafadores de allá afuera, existe un fantasma silencioso que puede destruir tu vida desde adentro. El peso aplastante de las malas decisiones financieras que tomaste en el pasado. El abismo de las deudas. Y la forma exacta en la que enfrentes a este fantasma es la prueba definitiva para descubrir si tienes la mente de un hombre libre o si estás condenado a ser un eterno fugitivo. Tal vez me hayas escuchado hasta aquí y una voz amarga en tu cabeza esté susurrando: todo esto tiene mucho sentido para el que le sobra dinero a fin de mes, pero ¿qué hay de mí? Estoy en el fondo del pozo, mi historial está manchado, los cobradores no dejan de llamar y la ansiedad no me deja dormir. La antigua Babilonia conocía esta desesperación íntimamente. Y la quinta ley no fue diseñada para quienes están cómodos en la cima, sino para los que están enterrados vivos bajo el peso de sus propias decisiones. Yo llamo a esta regla la confrontación con la sombra. Existe una diferencia brutal entre tener un problema puramente matemático y tener un problema de postura ante la vida. La deuda, antes de ser un número en rojo en la aplicación del banco, es el fantasma de tus decisiones impulsivas del pasado cobrándote la factura en el presente. Cuando este peso financiero se vuelve insoportable, el instinto natural de la mente débil es huir. Adoptamos la postura del avestruz y escondemos la cabeza bajo la tierra. Bloqueamos los números de cobranza e ignoramos los avisos oficiales. Mentimos a nuestra familia para mantener las apariencias. Y lo peor de todo, nos mentimos a nosotros mismos, rezando en silencio para que un milagro borre nuestro historial. Pero huir no resuelve la deuda, solo multiplica el miedo. Es la mentira la que transforma a un trabajador común en un verdadero esclavo psicológico. Te vuelves rehén de tu propio teléfono. Te despiertas sobresaltado. Caminas por la vida mirando por encima del hombro, cargando la vergüenza como una sombra pesada de la que no logras escapar. La leyenda central de esta ley habla de un hombre que destruyó su propia vida intentando sostener un lujo irreal. Cuando llegó la cuenta, hizo lo que hacen los cobardes, huyó muy lejos. Pero la cobardía cobra un precio altísimo. En el exilio perdió su propia dignidad y terminó literalmente esclavizado. Fue en el fondo de ese abismo, humillado y sin esperanza, donde fue confrontado con una pregunta que le partió la mente en dos. ¿Tienes el alma de un hombre libre que enfrenta el caos que creó, o tienes el alma de un esclavo que llora y huye de su propia cobardía? Ese fue el punto de quiebre. El momento exacto en que entendió que su verdadera prisión no era la deuda, era su mentira, y tomó la decisión más aterradora de su vida.
volver al fuego. Caminó de regreso a su ciudad, no para implorar lástima. Volvió para tocar la puerta de cada persona a la que le debía, mirarlos a los ojos y decirles la cruda verdad. No tenía el dinero para liquidar todo el mismo día, pero presentó un plan innegociable. Asumió el control de su propio destino. ¿Y sabes qué pasó cuando los cobradores escucharon su propuesta? Ya no vieron a un ratón acorralado pidiendo disculpas. Vieron la postura de un león herido que estaba lamiendo sus propias heridas para volver a dominar su territorio. Si tu vida financiera hoy es un campo de batalla en ruinas, deja de huir. Deja de echarle la culpa a la economía, a tu jefe o a la mala suerte. La riqueza se construye en la mente, pero la libertad comienza con la valentía ciega de asumir la responsabilidad total de tu propio caos. Enfrenta tus números hoy mismo. Pon el tamaño real de tu monstruo en el papel y haz las llamadas difíciles. Diles que no tienes todo el dinero ahora, pero que no vas a retroceder ni un solo milímetro. El miedo a la deuda siempre es infinitamente mayor y más paralizante que la deuda en sí. Cuando enciendes la luz y miras al monstruo a los ojos, este pierde todo su poder sobre ti. El universo siempre le abre paso a quien camina con la postura implacable de un hombre libre. Los imponentes palacios de la antigua Babilonia se derrumbaron hace milenios. Sus muros impenetrables se volvieron arena y fueron devorados por el viento del desierto. Pero la ingeniería de la riqueza y la esclavitud sigue operando exactamente de la misma forma hoy. ¿Sabes por qué? Porque la tecnología y la moneda cambiaron, pero la mente humana, con sus miedos, impulsos y su inmensa avaricia, sigue siendo rigurosamente la misma. En este preciso momento, el mapa de escape está en tus manos, y tienes una elección brutal que tomar mañana cuando suene el despertador. Puedes seguir operando en piloto automático. Puedes seguir entregando tu energía vital para enriquecer a extraños, quejándote en el silencio de tu auto de que el sistema es injusto, y de hecho lo es, pero usando esa injusticia como una excusa reconfortante para no construir absolutamente nada para ti mismo. O puedes tomar la decisión irrevocable de levantar tu propia fortaleza, no con piedras ni ladrillos, sino con posturas innegociables, la decisión de rescatar tu 10ª moneda antes de pagarle al mundo. La frialdad de enviar tu dinero a la guerra, en lugar de devorar tu propio patrimonio el fin de semana. La madurez adulta de cerrar los oídos a las promesas mágicas y a los atajos de novatos. Y, por encima de todo, el honor de enfrentar el caos financiero de tu pasado con la frente en alto, sin huir nunca más. Nadie va a hacer este trabajo sucio por ti. El gobierno no te va a salvar. Tu jefe no te va a hacer rico. La suerte es simplemente un mito inventado por aquellos que tienen pereza de actuar. Si este video funcionó como el golpe de realidad necesario para despertar tu lucidez, haz tu parte ahora mismo. Suscríbete a este canal, porque nuestro propósito aquí no es entregarte píldoras de motivación vacía. Nuestro único objetivo es forjar mentes blindadas y libres. Deja tu like para señalar que abandonaste la mentalidad de víctima y entraste oficialmente al campo de batalla. Y demuestra tu nivel de compromiso comentando aquí abajo, con valentía. Mi libertad es innegociable. Quiero saber quiénes son los pocos que llegarán hasta el final de este camino. Pero presta mucha atención. Arcad te enseñó las bases de comportamiento para retener y multiplicar la riqueza. Sin embargo, el mundo real exige un nivel extra de malicia. La construcción de patrimonio atrae depredadores, y para sobrevivir en el ascenso necesitas entender el juego silencioso del poder. Para que no seas devorado por la ingenuidad mientras intentas enriquecerte, haz clic y mira ahora mismo el video que aparece en tu pantalla. La verdad más cruel de Maquiavelo para quien quiere enriquecerse. En él, vamos a abandonar la inocencia y nos sumergiremos en el pragmatismo frío y estratégico que el sistema ruega que nunca descubras. Un lugar donde la conversación deja de ser solo sobre dinero y pasa a ser sobre dominio.